o qué elementos consideramos en el diseño de un pavimento flexible? Concretamente, vamos a decirlo, el método de la UNAM. ¿Qué datos teníamos y qué datos obteníamos o cuál era el objetivo de un diseño de un pavimento? El TDPA. El TDPA, muy bien, el TDPA. ¿El TDPA qué es? El total de tránsito diario. El tránsito diario promedio anual. Ese es el TDPA, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se obtiene el TDPA? Haciendo un conteo. Haciendo un conteo si existe la posibilidad de efectuarlo, ¿verdad? Un conteo de el número de vehículos y más que nada el tipo de vehículos. ¿Cuántos tipos de vehículos conocemos? ¿Quién me dice? Tipo de vehículos. Tipo de Depende de los, vehículos, De depende de la A, los B y eso. exactamente. Tenemos los vehículos tipo AP, que son los vehículos ligeros, vehículos automóviles, camionetas, podemos considerarlo así. Tenemos los vehículos AC, que son los pick-up. Tenemos los vehículos tipo B. ¿Qué son los tipo B? Los camiones, profe. Correcto, los autobuses, ¿no? Tenemos también los camiones de carga. Tenemos el C2, el C3. ¿Qué es el C2 y el C3? Remolques, No, no, no remolque, tráiler. tampoco. El C2 y el C3 son vehículos dos ejes. unitarios. El C2, camión de dos ejes, y C3, Exacto, camión. ándele muy bien. Por ahí vamos exactamente. Sí, el camión denominado C2 es un camión que tiene dos ejes. Tiene un eje delantero y un eje trasero, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos el C3. ¿Cuál es el C3? El que tiene un eje delantero y dos traseros. Tiene un eje trasero, pero un eje doble. Eje doble. Acuérdense que mencionábamos eje sencillo, eje doble. ¿Qué es el eje doble? El eje doble es un eje, bueno, el eje sencillo es un eje que tiene dos ruedas a los lados. Ese es el eje sencillo. El eje sencillo doble es el eje que tiene dos llantas a cada lado del extremo. El eje tándem es un eje que tiene ocho ruedas. Y el eje tridem es el eje que tiene 12 ruedas. 12 ruedas. Muy bien. Sí, ese sería el eje tridem. Entonces estamos hablando de ejes, ¿sí? Y los ejes es una variedad inmensa, ¿verdad? De ejes. Entonces, en los diseños que nosotros vamos a realizar, vamos a hablar de ejes equivalentes. ¿Qué es un eje equivalente?
¿Quién se acuerda que era un eje equivalente? ¿Y a qué carga la transmitíamos? La equivalencia de la carga de un vehículo, ¿no? A 5.4 toneladas, algo así. No, de 8.2 toneladas. Es un eje sencillo doble que transmite una carga de 8.2 toneladas. Entonces, ese eje provoca un daño de la unidad. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una serie de transformaciones que se efectúan de ejes sencillos a ese eje equivalente de 8.2 toneladas. Entonces, puede ser que un vehículo tenga ese eje y el daño va a ser de 1. Entonces, ese va a transmitir un eje equivalente al momento de pasar. Si tenemos más vehículos, entonces lo que vamos a hacer es transformarlos a ese eje equivalente. Obviamente, un vehículo más pesado va a tener un nivel de daño mayor a ese eje equivalente que estamos mencionando. Un eje ligero, un eje, o sea, de un automóvil, por ejemplo, el nivel de daño que induce al pavimento va a ser menor a ese eje equivalente. No sé si ustedes se acuerdan que hacíamos la transformación según el nivel de daño que producía el tipo de vehículo. Y después lo que hacíamos era una sumatoria para un día, por ejemplo. Sería la sumatoria de ejes equivalentes para un día. Y después lo transformamos a años. De tal manera que nosotros teníamos una sumatoria de ejes equivalentes de 8.2 toneladas para la vida de proyecto. Para la vida de proyecto. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de ejes equivalentes de carreteras o de caminos que tienen ejes equivalentes menores a 1 millón, o sea, 10 a la 6. Vamos a tener carreteras que van a sufrir el embate de una suma de ejes equivalentes entre 10 a la 6 o 1 millón hasta 30 millones. Y puede ser que tengamos arriba de 30 millones, que son carreteras ya de mayor tráfico. Entonces, nuestros diseños, los diseños de pavimentos, lo hacemos para que soporten una suma de ejes equivalentes. Suma de ejes equivalentes. Y esa suma de ejes equivalentes lo vamos a obtener en función, como ustedes ya lo decían, en función de un TDPA. Y no sé si recuerdan una tarea que dejamos por ahí que parece que generó mucha duda al momento de realizarlo, de la transformación de ejes equivalentes a 8.2 toneladas, elevando la carga del vehículo, dividiéndola entre 8.2 toneladas, elevándola a la cuarta potencia. Dependiendo, ¿no? Sí. O bien recurriendo al método de la UNAM, donde tiene ya establecido el nivel de daño, dependiendo la profundidad a la cual se va a afectar, ¿sí? Pues la carga correspondiente. Y teníamos, ustedes se acuerdan, teníamos para Z igual a 0, Z igual a 15, Z igual a 30, Z igual a 60, ¿sí? En nuestro caso, vamos a considerar la suma de ejes equivalentes para Z igual a 0. Ese va a ser nuestros datos que vamos a requerir, ¿sí? Entonces, eso, pues posteriormente lo vamos a realizar más tranquilamente, ¿no? Pero les estoy adelantando para que ustedes se vayan empapando de esta información que se requiere, ¿no? Sí. Bien, entonces regresamos a lo anterior.
Decíamos entonces que una mezcla asfáltica está constituida por dos elementos, agregados y asfalto, ¿sí? Y entonces, para poder unirlos, para poder mezclarlos, para poder que esa mezcla sea la adecuada, sea la conveniente, ¿qué tenemos que realizar? Los que están casados, no sé si me puedan responder, ¿no? Se casaron en cuanto vieron a la muchacha. Pregunto, No, pues no. ¿verdad que no? Tardaron, ¿no? O sea, ¿qué tuvieron que hacer? Digo, después del cortejo, ¿no? Así que es normal. Conocerla. Exactamente, conocerla. Y a pesar de que la conocemos, de todas maneras nos fuimos ahí de dulce, ¿no? Bueno, eso es una experiencia. Le decía, hay que conocerla, ¿verdad? Para poder realizar esa, pues vamos a decirle, ese contrato que se realiza, ¿no? De unión. Y que pues, como siempre, ¿no? Podemos decir, tenemos como en los cuentos, seamos todos felices. En nuestro caso va a ser lo mismo. Tenemos que estudiar, analizar cada uno de los elementos. Asfalto, agregados. ¿Qué características tiene el agregado? ¿Qué características debe de tener? ¿Qué propiedades debe de tener? Obviamente apoyándonos en especificaciones, en normas, en elementos que se supone son los que cumplen, satisfacen para que cumplan con el requisito que queremos, ¿no? ¿Sí? Entonces lo mismo lo vamos a hacer para agregados y lo mismo lo vamos a hacer para asfaltos. Por lo tanto, vamos a abocarnos a el estudio de cada uno de los elementos, ¿sí? Vamos a empezar con el asfalto, propiedades, obviamente conocer qué es el asfalto, cómo se obtiene el asfalto, qué tipo de clasificación se da, qué productos se obtienen a través del asfalto. Ya de alguna manera el día de ayer vimos algo relacionado, no sé si ustedes se acuerdan, qué es el asfalto. ¿Nadie por ahí? ¿Una definición de qué es el asfalto? Es un material destilado, ¿Un material que, perdón? que es destilado del petróleo. O sea, es el producto de la destilación del petróleo. Es el residuo, vamos a decir, ¿verdad? Recuérdense que hay otras formas de obtener el petróleo, digo, el asfalto, hay asfalto natural. Pero el que se emplea en la construcción de carreteras es el asfalto que se obtiene precisamente del residuo del petróleo. Después de haber destilado el mismo, es un proceso de destilación. Los que llevaron química se acuerdan bien cuando llevaron laboratorio de química el proceso de destilación. Se somete a temperatura y el producto, el material empieza a volatilizar los materiales más ligeros. En el caso que corresponde, por ejemplo, en unas refinerías, que por cierto ya tenemos porque somos mexicanos, no es cierto que tengamos nosotros, no es nuestra, pero decimos que tenemos refinerías, inclusive hasta tenemos en Estados Unidos, en Texas, ¿no? Esas refinerías, la actividad que realiza es precisamente la obtención principalmente de gasolina, pero también ¿qué otro producto obtienen? ¿Quién me dice? ¿Qué otro producto? Aparte de la gasolina. Alto. O sea, obviamente el asfalto, ¿no? Es el residuo. Pero antes
Dice, Dice muy bien. ¿Qué otro? Aceites. Aceites. ¿Qué otro? Aditivos. No, los aditivos no los se obtiene el queroseno, el, el producto que se emplea para los aviones, gasóleo. gasóleo exactamente. Entonces, esos productos se obtienen a través del proceso de destilación, la refinación del petróleo. Y el residuo, el último que queda, es el cemento asfáltico, o lo que nosotros conocemos como chapopote, ¿no? O sea, la cuestión eh, que, que se aprecia, ¿sí? ¿Y cuál es la principal característica que tiene el asfalto? ¿Qué característica tiene? Termoplástico. Es termoplástico, muy bien. ¿Y qué significa termoplástico? ¿Qué puede cambiar según la temperatura? ¿Se hace qué, perdón? Que su característica física están en función de la temperatura. La característica física, ¿cuál es la característica física? Se menciona que, por ejemplo, su viscosidad es inversamente proporcional a la Muy bien, hablaste de la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? resistencia de un material a fluidos, ¿no? Perfecto, muy bien. Es una resistencia que tiene el material a fluir sobre una superficie, ¿verdad? Esa es la viscosidad, la consistencia. Y como tú lo mencionas, es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, si la temperatura es baja, ¿cómo será la consistencia? ¿Cómo será la viscosidad más bien? Pues será dura, ¿no? Será dura, exactamente, ¿sí? O sea, el material tiende a solidificarse. Si la temperatura es alta, Pues sería líquida. tiende a ser líquida, o sea, a fluir más fácilmente. La viscosidad es más alta, ¿sí? Entonces, son situaciones que debemos de considerar que es una característica muy importante que tiene el asfalto. De ahí pues la propiedad intrínseca que se tiene. Pero otra propiedad muy importante que se lo proporcionan las propiedades químicas del asfalto, decíamos cuáles eran las propiedades químicas. ¿De qué está compuesto? ¿No se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? ¿De qué está compuesto el asfalto? De agregados adicionales. No, asfalto. Estamos hablando únicamente del asfalto. Olvídense todavía de la otra pareja. Petróleo. O sea, el asfalto está compuesto químicamente por asfaltenos y maltenos. Los asfaltenos y los maltenos son los que le generan una cierta adhesividad al asfalto y es producto de las resinas y de los aceites que tiene los maltenos. Entonces, esto en forma general, agrupado, el asfalto tiene la propiedad de ser un ligante, es decir, de pegar a una temperatura adecuada. Y esa liga, o sea, ese ligamento que nosotros estamos mencionando, debe de ser el apropiado. Porque si, por ejemplo, le ponemos un menos pegamento, ¿qué sucede a una cosa? Que le pongamos menos pegamento. ¿Qué sucede? Pues rápido se despega. Pega mal luego. Se va a desprender, muy bien, se va a desprender. Sí, se desprende, o sea, porque no le agregamos la cantidad suficiente de pegamento. Se desprende, hay desprendimiento. Es una de las características muy importantes. Ahora, si le pongo de más, ¿qué sucede?
¿Qué sucede si le pongo de más? Sería más Igual se trabajoso despende de, porque de no. maniobrarlo. Se va a brotar, ¿no? Va a brotar el producto y pues en realidad mmm, puede ser que sí pegue, pero como es una cantidad muy grande, pues puede ser que también no sea el adecuado. Entonces, no tenemos que ponerle el pegamento adecuado, el conveniente, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar, la cantidad adecuada de pegamento, de ligamento, de cemento, de asfalto a el agregado. Lo Eh, óptimo. ¿Sí? Lo óptimo. Exactamente, lo óptimo, lo que decimos nosotros, lo óptimo. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de ese Rodolfo, que baje el micrófono. Rodolfo, baje el micrófono, hágalo. Bueno, estamos escamados con la lluvia, ¿no? O sea, pega una lluviecita y ya creemos que es el ciclón. Y no es una lluvia, un remanente, ya calma. No sé, en el lugar que están ustedes, si esté todavía lloviendo. Utilizan un elemento inclusor, que es un tipo de jabón, y lo mezclan a partir de ese remolino, perdón, de ese molino, y se elabora lo que se conoce como emulsión asfáltica. Emulsión. Las emulsiones son, son producto asfáltico con agua. Se utiliza mucho para carpetas o para mezclas que se van a realizar en frío. Sí, o sea, hay lugares, por ejemplo, donde constantemente está lloviendo. Y pues obviamente cuando nosotros, en el caso que vamos a estudiar, que son mezclas asfálticas en caliente, pues no es conveniente o no es adecuado, pues tirar la mezcla, o sea, tirar el producto en un sitio donde esté muy húmedo, que esté lloviendo. Entonces tenemos que esperarnos. En cambio, si mezclamos el agregado con emulsión, que para ello existen diferentes tipos de emulsiones, emulsiones asfálticas catiónicas y emulsiones asfálticas aniónicas, dependiendo del tipo de carga que tenga. Y también dependiendo, hay una clasificación dependiendo de la, del rompimiento, se denomina rompimiento de la mezcla. ¿Qué es el rompimiento? Pues obviamente es la evaporación del agua. Se denomina rompimiento rápido, rompimiento medio, rompimiento lento, etcétera, ¿no? Sí, dependiendo el tipo de. Y también tenemos lo que viene siendo los asfaltos rebajados.
Ustedes han de saber, algunos, por ejemplo, se han de dedicar o han visto que después de que termina la base, o sea, termina la colocación de la base, termina de compactarse, antes de colocar ya sea la losa de concreto o ya sea la carpeta, ¿qué se coloca? ¿Quién me dice? La liga. La liga. ¿Qué es la liga? Bueno, se denomina riego de impregnación. O sea, impregnar la, la cara, o sea, la superficie, para que tenga liga con el producto que vamos a colocar o encima. O bien para darle o proporcionar cierta impermeabilización. Entonces, esa liga o ese riego de impregnación es a partir de un asfalto rebajado. Los asfaltos rebajados casi no se producen. ¿Por qué? Porque cuando rompen, o sea, se da el rompimiento implica que se volatiza el producto que se mezcla para que el asfalto sea rebajado. Por ejemplo, si hablamos de un asfalto rebajado, que es clasificado como FR, es un asfalto que va a tener un fraguado rápido, o sea, un rompimiento rápido. Se volatiza más rápido el producto, y en este caso sería la gasolina. Si utilizamos, por ejemplo, diésel, en la mezcla, o sea, mezclándolo con asfalto, vamos a tener un producto de un rompimiento lento. Pero todos esos productos, o sea, los que se volatizan, según contaminan el medio ambiente. Igual sucede con, bueno, sabemos nosotros que los vehículos son contaminantes. ¿Por qué? Porque emiten dióxido de carbono. Y obviamente va ligado con el producto que están consumiendo, ¿no? Que viene siendo la gasolina. Y la gasolina es un hidrocarburo. Por eso es de que ahora hablan mucho de energías limpias. Hablan mucho de que los vehículos pues utilicen en lugar de gasolina, sean eléctricos o que utilicen otro tipo de combustible, no gasolina. Pero en fin, esa sería la situación. Entonces, podemos decir que la clasificación correspondiente es asfalto, que es el cemento asfáltico, tenemos asfaltos rebajados, que son mezclado el asfalto con combustibles, gasolina, queroseno, diésel, y tenemos asfalto mezclado con agua, pero a través de un emulsificante, es decir, de un jabón mezclado y que produce precisamente ese producto, ¿no? Que es una emulsión. Una emulsión es tanto más líquida que un cemento. Bien, estas son las normas que se establecen para los materiales asfálticos, también aditivos y mezcla, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de la calidad de materiales asfálticos. Y esta es la norma, ¿sí? Esta es la norma que fue registrada en el 2006, ¿sí? Bien, empieza la definición. Dice, el asfalto es un material bituminoso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir bituminoso? Ustedes ahorita lo dijeron, ahorita lo mencionaron. Va como sinónimo. Viscoso. Material bituminoso es algo que ustedes mencionaron ahorita que es Termoplástico. termoplástico. Pues que vid. Termoplástico. O sea, esa es la característica. Bituminoso es el del betumen, pero es bituminoso porque, pues obviamente, a temperaturas bajas es sólido, temperaturas altas, líquido. Dice de color negro, constituido principalmente por asfaltenos. Los asfaltenos es una de las propiedades químicas, ¿no? Y luego tenemos los maltenos
constituido por resinas y aceites. Estos son productos, perdón, son elementos químicos que están inmersos en el asfalto. Y estos productos, perdón, son elementos químicos que proporcionan características de consistencia, aglutinación y ductilidad. Y aquí hablamos, ¿no? Es sólido o semisólido y tiene propiedades cementantes a temperaturas ambientales normales. Al calentarse, se ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia líquida. Esa viene siendo la definición de asfalto, según la norma. Los materiales asfálticos se emplean en la elaboración de carpetas, obviamente, y es lo que nos vamos a enfocar principalmente, ¿no? El estudio en la elaboración de carpetas asfálticas, carpetas de concreto asfáltico. Mezclas, morteros, riegos y estabilizaciones, ya sea para aglutinar los materiales pétreos utilizados para ligar o unir diferentes capas del pavimento, o bien para estabilizar bases o subbase. Ya le decíamos, las bases negras son material de banco, ¿sí? Y mezclado con asfalto. O subbases, también se puede usar para construir, fabricar o impermeabilizar otras estructuras, tales como algunas obras complementarias de drenaje, entre otras. Y aquí tenemos los materiales asfálticos, se clasifican en cementos asfálticos, ya lo mencionamos, cementos asfálticos. Este es el producto del residuo del petróleo. Luego, emulsiones asfálticas, ya lo mencionamos también, es mezclar el asfalto con agua a través de un emulsificante, un jabón, mezclado con remolinos para obtener este producto. Y asfaltos rebajados, o sea, el mismo cemento, pero mezclándolo con orina, con queroseno, con diésel. Entonces, dependiendo del vehículo que se emplea para su incorporación o aplicación, como se indica, aquí está. Cementos asfálticos, vehículo para su aplicación, requerimos calor. Aquí es muy importante esto, ¿no? Y es una situación que, pues, está para considerarse. Sí, nosotros hacemos un estudio, realizamos o nos metemos a un curso, a algo que queremos aprender, queremos capacitarnos, que queremos tener esa información, pues lo ideal es de que estuviéramos ya a un paso de trabajar o laborar ahí, o laborar en eso que nosotros estamos queriendo capacitarnos. Por eso es que el diplomado es una aplicación, ¿sí? De conocimientos para ser utilizados en ingeniería. Pues obviamente aquí se presta, ¿no? Se da, en dado caso que ustedes estén interesados, bueno, pues tendrían que meterse más de lleno, ¿sí? Aquí, desde mi perspectiva y de mis escasos conocimientos, pues voy a dar todo lo posible para que ustedes tengan los elementos suficientes para que puedan ustedes elaborar o mencionar o definir una dosificación adecuada, conveniente de una carpeta o de un concreto, de una dosificación de una mezcla asfáltica, considerando un contenido óptimo y un estudio adecuado de agregados. Hasta ahí, ¿no? Sí. Y concretamente me voy a meter a granulometrías densas, a mezclas asfálticas elaboradas en planta, en caliente. Eso principalmente. Sí, voy a hacer mención, obviamente, de mezclas asfálticas en frío, pero no me voy a meter ahí. Principalmente a mezclas asfálticas en caliente. Bueno, dice que los cementos asfálticos, su vehículo para su aplicación, obviamente requerimos calor. ¿Por qué requerimos calor? ¿Quién me dice por qué requerimos calor?
¿Para qué? Perdón, no escuché. Para facilitar su manejo. Para facilitar su manejo. Bueno, podría ser. Sí, aquí le decía que el elemento calor implica que tenemos que usar eh, todo el cuidado correspondiente porque las temperaturas con el que se trabajan en mezclas asfálticas oscilan arriba de 150, 170 grados centígrados. Si ya con 50 nos estamos quemando, ahora imagínense con esas temperaturas, ¿no? Sí. Entonces, es pues muy loable de las personas que se dedican a esto, ¿sí? Y que, pues obviamente ustedes no están salvos de participar en un momento dado en un trabajo que esté ligado, que esté relacionado con ello, ¿no? ¿Sí? Y ya, pues, como se dice, en un principio, pues a lo mejor no son duchos, pero pues en el trabajo se va generando la experiencia, se va generando algo como de rutina y pues eso nos va haciendo un poco más expertos, ¿no? En algo que estemos trabajando. Pero lo mismo sucede con esto, o sea, de momento a lo mejor pues tenemos el conocimiento, vamos a decirlo, porque todo esto que vamos a manejar va a ser teórico práctico, no práctico en el sentido de que tengamos que ir al campo, tengamos que ir al laboratorio a realizar los ensayos, a realizar las pruebas, a realizar las comprobaciones. Todo lo vamos a hacer de manera virtual. Bueno, pues son las deficiencias que pudiera considerarse de esto, ¿no? A diferencia de hacerlo de manera presencial. Pero bueno, esto es lo que tenemos y pues tenemos que aferrarnos a algo. Entonces, el cemento asfáltico para mezclarlo con los agregados requiero el calor, o sea, las temperaturas altas, ¿no? Podemos decirlo altas, pero cuando manejamos temperaturas cotidianas, normales, 25 grados, que es la temperatura que debe tener, por ejemplo, el agua, 60 grados, que es la temperatura que debe tener, por ejemplo, para darle el curado a las pastillas que vamos a elaborar como una mezcla, sin baño María, a 170, 180 grados, deben tener los agregados, para mezclarlos con el asfalto a una temperatura de 150. Entonces, todas esas condiciones proporcionan calor, ¿sí? Y, pues, obviamente, el uso más común es en la elaboración en caliente de carpetas, mezclas, morteros y estabilizaciones, así como elementos base para la fabricación de emulsiones asfálticas y asfaltos rebajados. Es decir, rebajarlo con el calor. La emulsión asfáltica, el vehículo para su aplicación es el agua. Y ya lo decíamos aquí, se utiliza en elaboración en frío de carpetas, mezclas, morteros, riegos y estabilizaciones. Y los asfaltos rebajados, el vehículo para su aplicación es el solvente. ¿Qué es el solvente? Pues gasolina, puede ser diésel, puede ser queroseno. Se utiliza en elaboración en frío de carpetas, es decir, que queremos hacerlo en el sitio, pues la mezcla directamente en el sitio y podemos nosotros elaborar en el lugar la mezcla y extenderla y tenemos ya pues nuestra carpeta, ¿no? Impregnación de sus bases y bases hidráulicas. Aquí le decíamos el asfalto rebajado, el FM, por ejemplo, todavía se utiliza para impregnación. Bien, aquí tenemos lo que es cada uno de ellos, cemento asfáltico. El cemento asfáltico son los que se obtienen del proceso de destilación del petróleo, ya lo hemos eliminado, ya lo hemos mencionado, para eliminar solventes volátiles y parte de sus aceites. Su viscosidad varía con la temperatura, ya lo decíamos, ¿no? La capacidad de fluencia, de la consistencia. Tenemos entonces que varía con la temperatura y entre sus componentes, ya lo mencionamos, las resinas. Las resinas le producen adherencia con los materiales pétreos, siendo excelentes ligantes, pues al ser calentados
se licúan, lo que les permite cubrir totalmente las partículas del material pétreo. O sea, a las temperaturas de trabajo, el asfalto pues se transforma en un líquido, y al momento de ser líquido, protege, envuelve al agregado, ¿sí? Y aquí vamos a considerar mucho la cuestión de eso, precisamente la película de asfalto, la cantidad de cemento asfáltico efectivo. Y vamos a considerar también el asfalto absorbido, porque el agregado, pues en ocasiones tiene una cierta absorción, es decir, que permite que el agua o hay poros que generan precisamente esa propiedad de absorción. Entonces hay una cantidad de asfalto absorbido. Entonces, eso lo vamos a determinar también. Según su viscosidad dinámica a 60 grados Celsius, los cementos asfálticos se clasifican con el de la tabla 2. Fíjense, viscosidad dinámica a 60 grados. Dice, cuando en el mercado no esté disponible el asfalto AC30, esta es una clasificación que se hace según la viscosidad, el residente de la obra podrá solicitar a la Dirección General de Servicios Técnicos su autorización para estudiarlo por AC20, haciendo los ajustes correspondientes al precio unitario del producto. Bueno, eso ya es cuestión de sugerencia, ¿no? Las emulsiones asfálticas son materiales asfálticos líquidos, estables, constituidos por dos fases no miscibles. Ya lo mencionamos. Acuérdense que el aceite y el agua no se mezclan, pero en los que en los que la fase continua está formada por agua y un agente emulsificante, y la fase discontinua por pequeños glóbulos de cemento asfáltico. Esa es la situación. O sea, al momento de observar una emulsión, un producto emulsificante, es eso, el agua está mezclada con el asfalto a través de glóbulos de asfalto. Y luego tenemos que las emulsiones asfálticas son aniónicas cuando el agente emulsificante confiere polaridad electronegativa a los glóbulos, o sea, les traduce una carga negativa. Entonces, cuando es negativa la carga, es una emulsión asfáltica aniónica. Y cuando la carga es positiva, entonces es una emulsión asfáltica catiónica. Hay pruebas, hay ensayos que se realizan en el laboratorio para saber el tipo de carga que tiene la emulsión. Y en función de eso, bueno, podemos nosotros clasificarla, ya sea emulsión asfáltica aniónica o emulsión asfáltica catiónica. Y dependiendo del tipo de emulsión, va a ser el uso que nosotros tengamos que darle, ¿no? Pues aquí tenemos la clasificación, ¿sí? Y esto es muy importante que ustedes, bueno, de momento, ¿no? Porque esta es una clasificación que todavía está en la norma, a pesar de que en la actualidad se utiliza mucho la cuestión de la clasificación por grado de desempeño. Lo que decíamos PG, hay una pregunta por ahí de tarea que dice qué significa un PG 64-22. Entonces, esa es una clasificación, dependiendo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir mencionando por aquí. Entonces, generalmente, esta es el tipo de cemento asfáltico que utilizaríamos nosotros para la zona, que es el AC20. De la viscosidad, o sea, lo que permite, o el tiempo que permite en segundos, aquí es poise, de fluir, es de 200 más menos 40. Vamos a ver un ensayo, UROL, para ver cómo se determina la viscosidad. Dice, en la elaboración de carpetas de mezclas asfálticas, dentro de las zonas indicadas como zona 3. La zona 3, precisamente es la que le corresponde aquí. Pero, pues dependiendo del tipo de zona, sería el tipo de cemento asfáltico
que tendríamos que utilizar. Entonces, esto sería el uso, ¿no? Entonces, por eso es que mencionan ahí que si en dado caso que no esté disponible el asfalto AC30, que es más fluido, entonces nos vamos con este. ¿Sí? Salvo sugerencias que esté por ahí que se hagan los ajustes, ¿no? Correspondientes al precio unitario, que es más o menos, podemos decirle que es casi más o menos es un poquito más caro que este, ¿no? Bien, eso sería, y esto lo que le menciono de la C30 o el uso correspondiente está aquí en las regiones, ¿no? Sí, por ejemplo, sería la zona 3, donde está, fíjense, la zona 3 está Chiapas, Oaxaca, pues obviamente Guerrero, Jalisco, Nayarit, perdón, sí, Jalisco, Colima, y sería Sinaloa. Sinaloa. Y aquí otro tipo de cemento, lo que tenemos que utilizar la zona 4, por ejemplo, la zona 4, estamos viendo, la zona 4 sería el AC30. Entonces la recomendación que se da es en base a esto, ¿sí? En base a las condiciones de clima y topografía. Aquí nos dice, ¿no?, que puede variar lo que se debe tomar en cuenta para elegir material asfáltico adecuado. Entonces, ya aquí nos están dando una sugerencia, ¿no? Regiones geográficas para la utilización de asfalto especificados según su viscosidad dinámica. Luego de rompimiento lento, para impregnaciones o superestables. Estamos hablando, por ejemplo, de emulsiones, ¿no? Emulsiones asfálticas. Son de rompimiento rápido, que generalmente se utilizan para riego de liga y carpetas por el sistema de riegos, a excepción de la emulsión SR60, que no se utiliza en la elaboración de estas últimas, y lo de rompimiento medio, que normalmente se emplean para carpetas de mezclas en frío. O sea, es el uso que se le da al tipo de emulsión. Luego tenemos los asfaltos rebajados. Los asfaltos rebajados se utilizan para la elaboración de carpetas de mezclas en frío, o sea, de mezclas elaboradas en lugar. Tenemos, aquí está la clasificación de las emulsiones asfálticas. Aquí está una emulsión asfáltica de rompimiento rápido, ¿sí? Y vean la cantidad de cemento asfáltico que tiene, ¿no?, en función del total del producto. 55% es cemento y lo demás pues sería el agua y el producto emulsificante. Entonces, estas son emulsiones aniónicas. Y aquí está el tipo de rompimiento, ¿no? Y luego tenemos las emulsiones catiónicas. Esta es la clasificación. Esta es la que actualmente existe, ¿no?, que está en el mercado. Las emulsiones, los asfaltos. Y tenemos, por ejemplo, la clasificación de asfaltos rebajados. Por ejemplo, el FR3 es rápida la velocidad de fraguado. ¿Qué es el fraguado? A ver, los que trabajan en concretos, ¿qué es el fraguado? ¿Nadie? ¿Qué entienden? Cuando ¿Sí? el agua asciende. O sea, cuando está el proceso químico, ¿no?, de adherencia del concreto, del cemento con el agregado, se genera precisamente eso, ¿no?, del fraguado. Empieza a endurecerse el producto. Entonces, igual sucede por aquí. Entonces, el fraguado, la velocidad de fraguado es rápido. ¿Por qué? Porque el producto del solvente también es ligero. Tenemos la nafta o la gasolina. Y el producto, o sea, estos son los productos que realmente se tienen, ¿no? ¿Sí? Que existen en el mercado, el FR3 y el FM1. Fraguado, el asfalto de fraguado medio.
grado medio, y el tipo de solvente es el queroseno o diésel, ¿no? Pero le decía, como estos productos, estos contaminan el medio ambiente, pues se han ido un poco restringiendo el mercado. Sí, había más clasificaciones, FR1, FR2, etcétera. Ahora ya nada más tenemos esto, ¿no? Es lo que está. Igual sucede con estos, son los productos, y estos serían los productos de cemento asfáltico. Para saber el tipo de producto, bueno, pues nos remitimos aquí, ¿no? Y aquí están los requisitos de calidad. Requisitos de calidad, vamos a remitirnos a los requisitos de calidad para cemento asfáltico, ¿no? Sí. Según el tipo de cemento asfáltico que vamos a utilizar. ¿Cuál es el cemento asfáltico que nos corresponde a nuestra zona? ¿Cuál es? ¿Cuál es el cemento asfáltico? ¿Cuál es la clasificación? Vamos a remitir otra vez acá. Ahí está. Entonces, toda esta franja, todo esto, está acá, por acá. Esta es la zona 3, ¿no? Por aquí está la zona 2. Fíjense, todo esto, toda abarca por acá la zona 3. Zona 3, ¿sí? Hasta aquí. Y aquí viene la zona 2. La 2 es un poquito más frío, ¿no? Aquí la zona 4. Bueno, aquí en esta parte que es Tijuana, Ensenada, es zona fría, pues que muy semejante a estos. Aquí es zona 3, igual que la nuestra. Zona 4 es una zona más caliente, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en la zona 3, decíamos, nos corresponde la AC20. No se les olvide, ¿no? El AC20. Y estos son los requisitos de calidad. Estos son los requisitos de calidad. ¿Sí? Hablamos de viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, viscosidad Seibo-Furol. Lo que vamos nosotros a explicar un poquito más es precisamente cómo se realizan estos ensayos. Esta es la viscosidad cinemática, perdón, la viscosidad Seibo-Furol, la prueba de penetración, el punto de inflamación, la solubilidad y el punto de reblandecimiento. Aunque de alguna manera vimos ¿no? Este y la viscosidad ya lo hemos visto. Pero no se les olvide, anoten por ahí los datos correspondientes. Entonces, esta es la clasificación AC20, la viscosidad mínima que tenemos que tener es de 120. Penetración, a 25 grados centígrados debe estar la mezcla, es una aguja de 100 gramos, en un tiempo de 5 segundos, lo que penetre, ¿sí? En ese tiempo se denomina, aquí debe ser, por ejemplo, mínimo de 60. ¿Sí? Es en segundos. Punto de inflamación, o sea, el punto en el cual el cemento produce flama, se quema. Sí, o sea, los elementos químicos sí, producen flama. Por eso se denomina punto de inflamación. Y esto es muy importante porque si el producto lo tenemos en una planta o en una bodega y las temperaturas son las que mayores que estas, pues obviamente va a haber fuego, ¿no? Entonces aquí tenemos 232 grados centígrados. A esta temperatura, según sucede la flama. La solubilidad es colocarlo en un producto químico para ver
los, lo efectivo que tiene de cemento, de asfalto, y qué productos o qué elementos son desdeñables, o sea, que no le sirven. Aquí el punto de revendecimiento, bueno, aquí solubilidad, vean, el 99% debe tener mínimo. O sea, prácticamente debe estar limpio el cemento. Permite un 1%. De no ser así, pues obviamente todo esto se supone que debe de cumplir nuestro producto. Punto de revendecimiento es la temperatura en la cual, ¿qué decíamos? El punto de revendecimiento, ¿no? ¿Se acuerda el día de ayer? ¿Qué decíamos del punto de revendecimiento? Es la temperatura donde el asfalto vuelve a ser líquido. Perfecto. El asfalto se hace líquido, ¿no? Y ahí vimos ahí en el video, un video hay por ahí que es una briqueta, o sea, una parte sólida que tiene de cemento asfáltico, se coloca un anillo y encima se coloca una bola. Obviamente en un recipiente que tenga un control de temperatura y que estemos nosotros incorporando calor, ¿sí? A ese producto. Desde el momento en que la bola empieza a penetrar antes de que llegue a tocar el fondo, una pulgada, se dice, a esa temperatura se dice que el asfalto se vuelve líquido. Según aquí son las temperaturas, para esto, entre 48 y 46 grados se vuelve líquido el asfalto. Luego aquí hay otras pruebas, ¿sí? Que se le hacen al residuo de la prueba de película delgada. Tenemos la viscosidad dinámica, la ductilidad, que también es un ensayo que se efectúa de unas briquetas que se va estirando hasta al nivel de 1 metro, ¿no? Entonces, en 1 metro, el, el valor mínimo debe ser de 50. Y la penetración también retenida, ¿sí? Que es igual, nos da eso, ¿no? ¿Sí? Y luego aquí tenemos para las emulsiones asfálticas, las aniónicas y catiónicas, aquí tenemos los ensayos. ¿Sí? Ustedes vean, obviamente requerimos, en este caso, pues igual sucede con esto, de tener un laboratorio donde podamos nosotros realizar los ensayos correspondientes. Pero como no lo tenemos, pues tenemos que apoyarnos en tutoriales. Lo vamos a hacer así, ¿sí? Vamos a apoyarnos en tutoriales para determinar cómo se efectúan estos ensayos. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y que deben de cumplir con esas características. Hago la aclaración de que existen también otras propiedades dependiendo el tipo de metodología que vamos a emplear. Por ejemplo, para el caso de SuperPay, o sea, la otra metodología que se está mencionando, ahí tenemos que ver qué propiedades o qué pruebas, qué ensayos se le realizan. Y considerando, esto es para lo que es en realidad, no lo que tenemos ahorita. La gran mayoría de los laboratorios, pues que se jacten de ser laboratorios de pavimentos, pues deben tener, por lo menos, para realizar estos ensayos. ¿Sí? Ya en método SuperPay se requieren de equipo más sofisticado y obviamente es un poquito más caro. Entonces ahí, pues ya son pocos los laboratorios que cuentan con el equipo para realizar los ensayos correspondientes. ¿Sí?
empleado de planta, una mezcladora, que hayan comprado concreto hidráulico. De ese concreto hidráulico, no sé si ustedes confían plenamente en el fabricante o pues tienen esa incertidumbre o simplemente pues ustedes construyen y punto, ¿no? Sí. Pero en una obra grande, ¿qué se debe tener? Una obra grande. Por ejemplo, no sé, en el caso cuando se estaba construyendo el Seguro Social, o sea, el nuevo, el seguro, o sea, el gobierno contrató a la UAS para que le llevara la supervisión del control de calidad de la obra. Y ahí lo que se verificaba, por ejemplo, era verificar los concretos, verificar la calidad, resistencia de concretos, verificar la calidad de las terracerías, de los rellenos, etcétera, ¿no? Sí. Y pues eso era más sencillo. ¿Por qué? Porque se analizaba el concreto, se hacían ensayos, los cotidianos, que ustedes saben muy bien, y pues con eso se verificaba, ¿no? Hubo casos en los cuales, por ejemplo, algunas columnas que fueron realizadas no cumplían con la resistencia, pero no fueron demolidas. Ahí quedaron. Sí, pero pues llegan a un acuerdo en la cuestión de estructural y pues los que realizan los diseños, los que realizan los cálculos, vuelven a recalcular y pues dicen con esa resistencia que nos está dando, que pues, ya con la verificación, bueno, pues cumple, ¿no? Y se hace un ajuste, como se menciona por ahí, en la cuestión del precio unitario. Entonces, lo mismo sucede con el caso de esto, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Desde el punto de vista académico, pues qué bueno que tuviéramos nuestro laboratorio para verificar todos los aspectos correspondientes. Pero si no tenemos el equipo, ¿cómo vamos a identificar, cómo vamos a conocer esas características? Pues simplemente vamos a confiar en el producto que nos están enviando y que pues nos manden una tabla, en una tabla que nos digan, mira, tenemos que ese producto que te estoy enviando, la viscosidad es tanto, penetración es tanto, etcétera, etcétera, y yo pues con esos valores que me están dando, me voy aquí a la norma y verifico. Y es todo lo que puedo hacer, ¿no? Porque no tengo el equipo. Y vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Para que ustedes por lo menos tengan conocimiento, ¿no? De estos. Sucede lo mismo con el caso de emulsiones. Vean todos los ensayos que debo de tener, que debo de realizar para que cumpla según el tipo de emulsión, ¿sí? Son los valores, son requisitos de calidad que debe tener. Igual sucede con el caso de los asfaltos rebajados. Bien, eso sería lo que corresponde a los requisitos de calidad, ¿no? Lo que marca la norma. Debe de cumplir. Acuérdense que hablamos mucho de calidad. ¿Y qué es la calidad? Nadie me dijo que era calidad. Que algo esté en sus óptimas condiciones de uso, profe. Perfecto. Es lo que nosotros debemos de buscar, ¿no? La calidad.
lo óptimo, lo mejor de algo, ¿no? Sí, esa es la calidad. Y siempre tratamos de buscarlo, ¿no? Vamos a irnos acá otra vez. Me parece que me fui. Voy a regresarme a la página. Y voy a mostrarles. Vamos a ver si pues, ya lo vimos, ¿no? Vamos a ver manual de prácticas. Este manual de prácticas está aquí en la página, ¿no? Para que ustedes lo vean. Este manual de prácticas está retomado del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿sí? Estas son las prácticas que les dan. Y me consta porque yo estuve con realicé estas prácticas, todas estas, ¿sí? Obviamente no tienen, no sé si tengan ya el equipo correspondiente para realizar la metodología SuperPay. Lo que sí sé es que, por ejemplo, la UNAM sí lo tiene, pero la Facultad de Ingeniería, no sé, porque ya el programa de maestría en vías terrestres, pues ya no está en el padrón de excelencia. No sé qué les pasó, se durmieron y eso de que no esté en el padrón de excelencia implica de que pues ya no hay becas. Y si ya no hay becas, pues ustedes ya no pueden aspirar a hacer un estudio de posgrado, por ejemplo, en vías terrestres, que sería lo conveniente para que no se quedaran a nivel de licenciatura. Pero pues hay ocasiones en que pues no se puede, ¿no? Sí, por las mismas condiciones en las que nos desarrollamos. Bueno, yo le decía, entonces, estas serían las prácticas. Vamos a ver, por ejemplo, este equivalente de arena se utiliza mucho en el caso de los agregados. Desgaste de Los Ángeles también se utiliza mucho en los agregados. El valor de soporte, ustedes se acuerdan de esta palabra, el valor de soporte. Lo utilizamos mucho en el caso de los diseños de pavimentos asfálticos, ¿sí? El valor de soporte. Y ya por aquí nos empezamos con la afinidad del asfalto, pruebas en asfaltos, aquí está, en la página 15, están las pruebas de asfaltos. Son las que de manera cotidiana se realizaron ahí en el laboratorio, ¿sí? Y luego aquí tenemos la prueba Marshall, es la que se realizó también. Tengo ahí inclusive todavía, hago declaración, el 2002, tengo los datos de un ensayo Marshall, que a lo mejor lo dejo para que ustedes se desarrollen, ¿no? Lo desarrollen y que obtengan el contenido óptimo, que va a ser el proyecto correspondiente. Y luego cómo determinar el contenido de asfalto en una mezcla. Fíjense que algunos equipos que tenemos en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mochis están ahí, que pues desafortunadamente como ya no dan la materia de pavimentos, pues se fueron desechando, se fueron perdiendo, se fueron cambiando de dueño y pues ya no hay. Pero sí me consta que está, por ejemplo, la prueba Rotarex, o sea, el Rotarex, una máquina centrífuga. Y la máquina centrífuga es precisamente para determinar el contenido de cemento en una mezcla. Es decir, ustedes ya quieren verificar cuánto es la cantidad de cemento que tiene una mezcla. Bueno, pues lo retoman con este ensayo que voy a mostrar enseguida. Y luego viene la permeabilidad en carpeta. O sea, ¿qué condiciones de paso de agua, que pueda pasar el agua por una carpeta? Entonces, hay un ensayo que se denomina precisamente permeabilidad en carpetas asfálticas, teniendo el índice de
de permeabilidad. Esta prueba, este ensayo, yo recuerdo, lo realizamos en el pavimento del estacionamiento de Ciudad Universitaria, ahí donde está la facultad. Y el índice de permeabilidad, cuando es 0, es que todo el agua pasa. Y ahí en este caso, cuando se realizó, pues todo el agua pasó, ¿no? Sí, entonces ahí se tuvo que colocar un riego de liga, un riego de sello, perdón, un riego de sello. Y ese riego de sello, pues tampoco funcionó bien, de que quedó así. Y ahorita, pues, tiró además, adicionado de que las pendientes se le dio al pavimento, no fueron las adecuadas, las convenientes. Entonces el agua fue acumulándose. Afortunadamente ahí el pavimento únicamente entran vehículos ligeros, vehículos automóviles, no entran vehículos pesados. Cuando entran vehículos pesados, por ejemplo, que entre el vehículo que va a suministrarle refrescos ahí a la cooperativa, que entre ahí sí podía ser ya más pesado. Y eso dañaría mucho la carpeta. Hay algunos, por ejemplo, el pavimento de donde está la torre académica, ese pavimento ya está muy dañado, tiene muchos baches. Obviamente que pues, ya tienen que hacer un mejoramiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a meter con la prueba de asfaltos, pruebas de asfaltos. Y esto, vuelvo a recalcarlo, esto les va a servir a ustedes para dar respuesta a una de las preguntas que viene en la tarea. Estamos viendo en la página 15. Tenemos la prueba aquí está, prueba en asfaltos. Una de ellas es la destilación de emulsiones asfálticas. No la vamos a retomar porque eso no vamos a meternos de lleno a puro cemento asfalto. Tenemos ahí la viscosidad. Esta sí, esta es la viscosidad Sayur-Furor. Dice, el objetivo de la prueba de viscosidad es determinar el grado de fluidez de un asfalto a las temperaturas que se especifica. En la pregunta que yo les hacía o que les hago en la tarea es precisamente que anoten ustedes el objetivo, el equipo y el procedimiento, ¿sí? Entonces, pues aquí prácticamente retómenlo, ¿no? Esto es con el fin de que por lo menos cuando ustedes estén pasándolo, pues les quede algo, ¿no? De lo que es. Entonces, el objetivo de esta prueba de viscosidad es determinar el grado de fluidez de un asfalto a las temperaturas que se especifican. El equipo, el viscosímetro, termómetros, estufa, producto asfáltico, obviamente en estudio, ¿no? El material que vamos a utilizar. Luego dice el procedimiento. Se calienta el aceite de viscosímetro a una temperatura de 0.5 grados centígrados mayor que la temperatura de prueba. Debe lograr la temperatura especificada media hora antes del ensayo. ¿Cuál es la temperatura del aceite? Bueno, si nosotros vamos a utilizar la prueba de viscosidad a 60 grados, pues el aceite debe estar a esa temperatura. El aceite es un producto que puede ser que utilizamos para los vehículos, ¿sí? Que va a rodear al viscosímetro, donde va a fluir el producto asfáltico. Entonces, dice, se colocará en un vaso aproximadamente el producto asfáltico y se calentará en una parrilla hasta una temperatura de 5 grados mayor que la temperatura de prueba. De nueva cuenta, si vamos a utilizar la temperatura a 60 grados, entonces calentamos el asfalto a 65, agitando durante el calentamiento de que la temperatura sea uniforme. Se vacía el producto en un tubo de viscosímetro hasta el nivel de derrame. Se tapa y se mantiene durante 15 minutos hasta alcanzar la temperatura de prueba, o sea, hasta 60 grados. Se abre el obturador, que es la parte de abajo, y se empieza a contar el tiempo en segundos que tarda el producto en llenar el matraz de 60 centímetros cúbicos pasando a través del tubo Furol. Este tiempo expresará la viscosidad del producto a la temperatura de prueba, ¿sí? Entonces, este es
el equipo, el procedimiento, la viscosidad. Vamos a pasar un video de este ensayo, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Vamos a ver la prueba de penetración. Dice, el objetivo es determinar el grado de dureza del residuo de la destilación de los asfaltos o la dureza del asfáltico original. Puede ser los dos, ¿no? ¿Sí? Vuelvo a preguntarles o a hacerles el comentario, ¿no? Que por favor apaguen micrófonos. Están observando, por lo menos apaguen el micrófono y sigan con esto. Bueno, el equipo utilizado es un equipo de penetración, que es el penetrómetro, cápsula de aluminio, termómetro, baño de agua y papel absorbente. Esto es válido también para un producto asfáltico, ¿no? Esto se estaba anunciando como el producto de la destilación, o sea, la destilación del cemento de un asfalto rebajado, por ejemplo, ¿no? Dice, el residuo de la destilación, estoy hablando de un asfalto rebajado, se vacía en una cápsula hasta llenarla, procurando que no quede aire atrapado, se deja enfriar, se coloca el espécimen bajo el aparato de penetración, se pone la aguja en contacto con la superficie del asfalto y se ajusta a la carátula cero. Se deja caer libremente en la aguja durante 5 segundos, al cabo de los cuales se medirá en la carátula la distancia penetrada. Se hacen unas 4 penetraciones teniendo cuidado de limpiar bien la aguja después de cada ensayo y se toma el promedio de dichas penetraciones como el valor correcto. Fíjense, esta prueba es muy rápida, ¿no? Sí, en 5 segundos ya tomamos nosotros el tiempo en el cual va a penetrar. Dice, la penetración se expresa en décimos de milímetros, que está en la carátula. Se expresa en décimos de milímetros, que se denominan grados de penetración. Grados de penetración. Entonces le decía, son 5 segundos. O sea, dejamos caer libremente la aguja en el asfalto. El tiempo, son 5 segundos. En 5 segundos vemos cuál es la lectura que presenta de penetración, y eso será el valor correspondiente al grado de penetración. Si hacemos 4, hacemos un promedio. Como es muy rápido, bueno, en cada penetración hay que limpiar bien la aguja, ¿sí? Para que no tenga ningún problema. Y luego tenemos el punto de encendido, de ignición. Yo le decía, ¿no? Esto es muy importante, principalmente en caso del control en bodega, ¿no? De almacenamiento. Y se determina la temperatura mínima a la cual se producen flamas instantáneas al someter al cemento asfáltico a un calentamiento gradual. Dice, representa la temperatura crítica arriba de la cual deberá tomarse precauciones para eliminar los peligros de incendio durante el calentamiento y manipulación del mismo. Aquí en este caso el equipo es una copa abierta. Hay una copa abierta que se denomina copa TAG o copa Cleveland. Una copa, ¿sí? Termómetro, placa de calor, producto asfáltico y obviamente el que le va a dar el calor, ¿no? Se llena la copa abierta de Cleveland hasta la marca interior con el producto asfáltico previamente calentado hasta solo fluido para poderlo vaciar. Con una llama con la placa de calor especial para esta prueba se calentará la parte inferior de la copa hasta una temperatura del asfalto suba en una relación aproximada de 1.5. Puedes ir ante el cel y que te den otro chico. Sí. Se agita el asfalto con un termómetro, dice a intervalos, es decir, pasamos una flama por la copa. La copa de Cleveland a su vez va a estar sujeta a temperatura, o sea, a calor. Pasamos la flama y en el momento que ocurra que se da una flama, en ese momento tomó la temperatura. Entonces, este será el punto de ignición. Y luego aquí tenemos el punto de reblandecimiento o de fusión. Que le decíamos, ya es el momento en el cual pasa. Profe,
Sáquelo que tiene el audio prendido ahí. Le decía, Interrumpe. vuelvo a decirle, no, por respeto, compañeros, apaguen el micrófono, me les cuesta. A ver, vamos a ver quién está hablando. Simón. Él no contestó, profe, no está. No está. Bueno, lo voy a apagar. Lo voy a apagar. Bueno, le decía, el punto de vencimiento es el momento o la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido. Y este es el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Sí. Dice, el punto de vencimiento es la temperatura en la cual el asfalto cambia repentinamente de sólido a líquido. Esto para ayudar a que el asfalto fluya más fácilmente. Y aquí tenemos el equipo, tenemos el procedimiento, dice, sobre una placa de bronces que haya sido previamente amalgada, se colocan los anillos en posición invertida y se llenará con asfalto, el cual haya sido previamente calentado y se dejará enfriar durante 1 hora. Se quita el exceso de asfalto y luego tenemos aquí lo correspondiente. Después, si se trata con asfaltos con punto de fusión mayor a 80 grados, se sigue el mismo procedimiento anterior, solo que se utilizará glicerina químicamente pura de agua y la temperatura inicial será de 32. Bueno, esto es lo que se menciona, ¿no? Entonces, lo que hacemos realmente es ir calentando el producto hasta que las esferas están por aquí. Se hacen 2 ensayos de esfera. Este es del peso, 3.5 gramos de peso de la esfera. Y se deja colocar. En el momento que esta le falte una pulgada para llegar al fondo, en ese momento tomamos la temperatura. La ductilidad, ¿qué es la ductilidad? Se determinar si el cemento asfáltico tiene la ductilidad que marca el objetivo, ¿no? Definición. Es la distancia a que puede estirarse sin romperse una muestra patrón de asfalto a la temperatura de 25 grados centígrados. Una ductilidad alta es deseable en caminos para que no se agriete la carpeta al presentarse algún desplazamiento. Lógicamente, si la ductilidad es menor, pues obviamente va a ser más rígido. Entonces, el equipo es un ductilómetro, briquetas, placa de cobre, crema para la piel, estereoarato de zinc. Es un producto muy semejante a la parafina, ¿sí? El estereoarato de zinc, que protege al producto. Por ejemplo, las pastillas de la prueba Marshall, o sea, las pastillas que vamos a ensayar, sí, las mezclas, se protegen con este producto, un estearato de zinc. Algo así como talco, ¿no? Agua y alcohol. Dice, se amalgarán 2 piezas laterales removibles del molde o del latón para formar la briqueta de prueba y la placa de cobre para evitar que se adhieran en el asfalto. Se aplicará una capa de crema y encima otra de estearato de zinc. Se colocará el molde encima de la placa, se deja enfriar, se quitarán las piezas laterales y la placa de cobre. Inmediatamente después se sumerge la briqueta en el aparato de prueba, debiendo quedar el nivel de agua a no menos de 2.5 centímetros de la cara superior. Dice, se pone en marcha el aparato, es decir, empieza a desplazarse, o sea, a estirarse el asfalto. Y se mide la distancia que se ha desalojado la mordaza hasta que se rompa la briqueta. Esta distancia en centímetros expresa la ductilidad del asfalto. También está otra prueba que es pérdida por calentamiento y penetración retenida. Dice, esta es determinar la pérdida en porcentaje que sufre un cemento asfáltico al someterlo a calentamiento a temperatura de 163 grados centígrados por un periodo de 5 horas. El asfalto es sometido a lo antes descrito, se determina lo que es una prueba de penetración para obtener la penetración retenida también. Y este es el ensayo, el procedimiento.
Y son los ensayos más comunes que se realiza, no sé si todavía tenga, en el laboratorio de pavimentos de la Facultad de Ingeniería de la UAS. Todos estos ensayos, según queríamos nosotros también hacerlos en la facultad, pero pues como no había o no hubo o no se desarrolló la prueba de la materia de pavimentos, pues no se estancó, ¿no? Bien, eso sería lo correspondiente. Ahora vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver un ensayo. Un ensayo de que se realiza el asfalto. Vamos a regresarnos por acá. Vamos viendo. Me parece que esta era... Vamos viendo ahí. En ligantes asfálticos, me parece que es este. Voy directamente al ensayo de penetración. En este video vamos a hablar... Aquí está el ensayo de penetración. Bien. ¿Qué Aquí es está. la penetración? La penetración es un ensayo que está regido por la norma INVIAS 706 Obviamente que estoy de Colombia, no ¿Qué consiste en... Hagan de cuenta que nosotros tenemos nuestro propio... Que a través de una aguja que tiene pero el equipo una carga normalizada de 100 aquí está, gramos, 100 gramos la aguja, esta aguja va a penetrar una pequeña muestra de asfalto. Esa muestra de asfalto debe estar a una temperatura de 25 grados centígrados. El equipo con el que se ejecuta el ensayo tiene un baño líquido que permite mantener la temperatura constante en el material asfáltico. Eso sería agua, ¿no? Luego esa aguja aplica una carga de 100 gramos en el asfalto y se mide durante 5 segundos cuál es la distancia que penetra la aguja en el asfalto. Cabe destacar que entre mayor sea la penetración del asfalto, quiere decir que su consistencia es menor, es decir, entre menos penetre la aguja del asfalto, quiere decir que el asfalto tiene mayor consistencia. Y esa consistencia es una medida indirecta de la rigidez del asfalto. La penetración se mide en décimas de milímetro, es decir, una penetración de 40 quiere decir que la aguja ha penetrado 40 décimas de milímetro, es decir, 4 milímetros, durante 5 segundos. Entonces, esta es la forma como, este es el ensayo que mide directamente la rigidez del asfalto y permite hacer la clasificación que utiliza INVIAS en Colombia para caracterizar los asfaltos. Entonces, un asfalto 40-50 es aquel que tiene una penetración entre 40 y 50. Un asfalto 60-70 es aquel que tiene una penetración. Recuérdense lo que está mencionándose, ¿no? De que penetra, aquí en este caso serían 4 milímetros. Y esto lo registramos aquí en esta carátula, en esta, ¿sí? Obviamente que hay un procedimiento para dejar caer la aguja. O sea, se suelta, aquí hay un tornillo y ponemos en cero el cronómetro, se suelta la aguja, contamos los 5 segundos, a los 5 segundos cortamos y leemos cuánto es lo que ha penetrado, ¿sí? En décimas de milímetro. Entonces aquí consideramos que, por ejemplo, que serían, ustedes mencionan 4 milímetros lo que penetró, ¿sí? 5. Y como menciona aquí el interlocutor, entre más penetre, ¿qué implica? ¿Cómo sería la consistencia o cómo es la viscosidad? Menor. La viscosidad sería menor, o sea, sería más líquido, ¿no? O sea, es más fluido, ¿sí? Entre menor sea el valor de penetración, por ejemplo, si penetra, no sé, 20 o
o 30, o sería 3 milímetros, ¿qué implicaría? Que está más viscoso, profe, está más resistente. O sea, que es más rígido, es más, más viscoso, tiene una consistencia más densa, ¿verdad? Sí, a eso se refiere. Entonces, con este ensayo, con este equipo, ¿sí? Bajo ese procedimiento que se está mencionando, se realiza el ensayo de penetración. Entonces, es una carátula, que un cronómetro. Esta aguja es la que tiene un peso de 100 gramos, esta agujita. ¿Sí? Y pues obviamente vamos a dejar aquí en el momento que empieza, aquí debe estar exactamente en la superficie, la punta de la aguja. Y este material que nosotros vamos a hacer el ensayo debe de estar envuelto o cubierto por agua a la temperatura de prueba de 25 grados, para que a su vez esa temperatura también sea la de del producto, ¿sí? Entonces nosotros llevamos un control de esa temperatura, colocamos un termómetro y verificamos que la temperatura sea realmente de 25 grados. Desde el momento que ya está eso verificado, tenemos todo preparado, entonces aquí ajustamos. Yo recuerdo que esto nomás le hacíamos un movimiento y caía la aguja. Aquí en este caso estamos dando como una especie de tornillo, ¿no? Se manipula y en ese momento cae la aguja. Entonces, al momento que va cayendo la aguja, pues obviamente vamos registrando el tiempo. Y cuando llegamos a los 5 segundos, alguien por ahí grita, ¿no? Y listos. Y ya alguien lee aquí cuánto fue lo que dio. Entonces, eso lo registramos como el grado de penetración. Entonces, como dice por aquí, la penetración, o sea, este ensayo de penetración mide directamente la consistencia del cemento asfáltico e indirectamente su rigidez. ¿Sí? Es decir, a menor valor de penetración, mayor será la rigidez. Mayor valor de penetración será más fluido, ¿no? ¿Sí? Más viscoso, tiene una consistencia más clara. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta de este ensayo. ¿No hay? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a dejarlo. Ahí va. Penetración entre 60 y 70 y un asfalto 80-100 es aquel que tiene una penetración entre 80 y 100 décimas de milímetro. De esto podemos concluir inicialmente que el asfalto que tiene mayor rigidez o mayor consistencia o del cual se espera un mejor rendimiento es el 40-50, porque tiene una penetración menor, o sea, es un asfalto más consistente. Esta es la primera prueba, el primer ensayo al cual debe someterse el material que utilicemos para conformar la mezcla asfáltica, con el fin de determinar inicialmente cuál es el grado de penetración, el tipo de asfalto que presentamos y de cierta manera su consistencia. Entonces, vamos a seguir repasando de ahora en adelante todos los ensayos y todas las características que debe cumplir un asfalto para que se considere satisfactorio para la construcción de vías. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el punto de ablandamiento. El punto de ablandamiento teóricamente es la temperatura. Esto es lo que habíamos comentado, ¿no? El punto de reblandecimiento del asfalto. Vean, aquí está lo que le decía. Este viene siendo los anillos que tienen un cierto espesor donde se coloca el asfalto. ¿Sí? El asfalto obviamente sólido. ¿Sí? Tenemos dos. Aquí hay un termómetro y obviamente esto está envuelto en agua, en líquido, sometido a cierta temperatura y aquí le estamos pulsando calor. ¿Sí? Entonces, este ensayo, ya habíamos mencionado, es que cuando pasa, la temperatura cuando pasa de un estado sólido
a uno en el que fluye como un líquido. ¿Sí? Entonces aquí pues obviamente ya tocó, ¿no? Pero antes de que lleguen las bolas, las esferas, tomamos la temperatura, ¿no? ¿Sí? Y a esa temperatura es la que nosotros denominamos punto de ablandamiento. Vamos viendo. Temperatura a la cual el cemento asfáltico pasa de un estado sólido a un estado en el cual fluye como un líquido. ¿Sí? Este punto de ablandamiento es un indicador empírico de la máxima temperatura de operación. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que un asfalto tiene un punto de ablandamiento de 40 grados centígrados, ¿qué quiere decir eso? Que a 40 grados centígrados ese material va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Y eso nos indica claramente que ese material que acabo de mencionar, por ejemplo, no podría utilizarse en la ciudad de Cartagena, debido a que aquí nosotros durante ciertos momentos podemos contar con temperaturas de hasta 40 grados centígrados y eso implicaría que en ciertos momentos del día el asfalto puede pasar a un estado casi líquido y eso se va a reflejar en serios problemas de deformación y de estructuración de la mezcla. Entonces, este punto de ablandamiento indica cuál es la máxima temperatura de operación. Lo razonable es que esté por encima de la temperatura máxima del sitio donde se instala el pavimento con un adecuado margen. ¿Cómo se mide el punto de ablandamiento? El punto de ablandamiento se mide mediante un ensayo que está normalizado en la norma INVIA 712 del 2013, mediante un método que se conoce como el método de anillo y bola. Este método consiste en que se coloca en un anillo, se confina dentro de un anillo un disco de asfalto en estado sólido. Como se mencionó por aquí, o sea, es muy importante conocer esto, ¿no? Nuestras temperaturas aquí con nosotros, pues hemos alcanzado hasta 50 o 45, pero no llegamos a esto, ¿no? A esas temperaturas. Entonces, pero es muy importante porque si llegamos a esas temperaturas, la carpeta se va a hacer un poco más fluida y va a producir, obviamente, deformaciones mayores. ¿Sí? Bien, entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Continuamos el día de mañana. No me dejen solo, ¿no? Sí, parece que ya me quedaron acá. Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana. Vale, profe.